Esto produce automáticamente un proceso inflacionario. Entonces este tema de la pérdida de confianza y la inflación son cosas que van bastante de la mano. Veamos cuáles son los mecanismos depuradores, ¿no? Ya vamos a ver que un poco la economía tiene y que automáticamente, digamos, se genera. Una mención, o sea, en el periodo 75-79, la tasa de interés a nivel internacional con la que todos los países latinoamericanos nos endeudamos era más o menos del 7,4% en promedio. Y en el periodo 80-84, en el medio está el default de México, que arrastra a todos los países latinoamericanos, algunos países asiáticos, Polonia, entre otros. La tasa de interés sube del 7,4 al 12,1 y eso realmente produce el default, es decir, imposibilidad de poder pagar los intereses de la deuda. ¿Está claro? Bueno, ¿cómo es la reconstitución de esto? Bueno, la reconstitución es básicamente la política de Reagan y la política esta neoliberal que se inaugura en ese momento, que es levantar la tasa de interés de Estados Unidos para fortalecer el dólar, es decir, atraer capitales desde todos los rincones del mundo hacia los Estados Unidos. Entonces, esto provoca realmente un proceso que se denomina, por ejemplo, en los 80, ¿no es cierto?, en los textos, como la década perdida. La década perdida para el desarrollo, tasas de crecimiento del producto prácticamente nulas, estancamiento y una cosa muy interesante, un cambio en el sentido de digamos, de los giros de capital, que antes iban de los países centrales a los países de menor nivel de desarrollo, y ahora se invierte la corriente de los países de menor desarrollo hacia los países centrales. Esto a su vez provoca, esta relación entre lo financiero y lo real, una reacomodamiento y una recomposición de todo el sector real, de la economía real en los países latinoamericanos. Y que este tema, ¿no es cierto?, la máxima esta del déficit y el equilibrio fiscal, acumulación de deudas, pago de esas deudas mediante recompra de títulos que los países habían emitido, que, bueno, ustedes conocen estos, que las cotizaciones eran del 10%, 20%, los títulos en el mercado financiero, en la bolsa de valores, y los países lo tienen que recomprar al 100%. En realidad, esa recompra no significa ninguna entrada genuina de capital, sino básicamente un gran negocio financiero que hacen los países centrales a costa de esta deuda, digamos, ¿no es cierto?, que se genera en los países. Es decir, es como comprar un título a 10 centavos y hacer que te lo recompren a 10 pesos en otro momento, ¿no? Bueno, este es el proceso más o menos generalizado, digamos, que se hizo en los países latinoamericanos en este periodo. Bien, los 90 inauguran esto, más o menos. Ya en la crisis de la deuda de los 80 se manifestó esta situación, una gran afectación a nivel de todos los bancos, o por lo menos los bancos que participaron en el sistema de la deuda. ¿Por qué? Y bueno, los bancos fueron muy responsables. Voy a poner tres actores que me parece que es lo que deberíamos tomar en cuenta: los bancos, las empresas y los gobiernos, ¿no? Los bancos, las empresas y los gobiernos. Para ver un poco cómo el mecanismo funciona. Muchos bancos muchas empresas tienen bancos asociados, o sea, muchos bancos son creaciones de empresas o tienen participación fuerte del capital de estas empresas. Eso se vio claramente, por ejemplo, en la crisis asiática, crisis que también empieza por el sector inmobiliario, y donde una de las exigencias después que ve desde el Fondo Monetario Internacional, cuando lo empieza a dar consejo, es justamente que muestren quiénes son los accionistas de los bancos, porque caen las empresas, porque cae la rentabilidad de las empresas y caen automáticamente los bancos. Lo que se entiende este mecanismo. Lo que voy a tratar de explicar por qué en realidad subieron fuertemente los precios de las acciones, ¿no es cierto?, en estos países. Que lo mismo sucedió en Argentina, lo mismo sucedió en México. Para que tengan ustedes una idea, en ese periodo que va del 90 al 94, en México entran más de 100.000 millones de dólares en un periodo muy corto. Absorbe el 20% de todos los recursos que estaban destinados a los países emergentes a nivel mundial. Argentina no le quedó atrás, fue por arriba de los 30.000 millones. La gran mayoría de esos fueron capitales especulativos. ¿Cómo funciona el mecanismo? Bueno, se detectan empresas, por ejemplo, ustedes pueden tener un ejemplo más claro ahora, con los pools de soja, ¿no es cierto?, que tienen tasas de rentabilidad en periodos menores a un
el 60 hasta el 80%, en algunos momentos estuvo dando eso. Entonces eso atrae capitales no solamente del mismo sector productivo, digamos, agropecuario, sino de otros sectores, porque no se consigue una tasa de ganancia, digamos, tan importante en tan corto plazo y con tan poco riesgo. Entonces, esto es lo que da lugar a este mecanismo que se llama de la burbuja financiera, es decir, empresas que tienen altas utilidades, entradas de capitales, aumentan las tasas de utilidades, más entradas de capital, hasta que en un momento alguien sensatamente dice, pero ¿será que esto vale lo que dice que vale? Bueno, y ahí empieza el problema. Entonces, ¿qué hacen los gobiernos? Los gobiernos, a través de los bancos centrales, deben controlar, ¿no es cierto?, los requisitos de reserva, los requisitos de préstamos y depósitos. Eso es fundamental, ¿no es cierto? Esa es una tarea indelegable de los bancos centrales. ¿Qué es lo que observan en los bancos? Y bueno, observan en los bancos un fenómeno de que están bancos particulares, bancos comerciales, que están dando préstamos con carteras que no tienen la suficiente solvencia. Una de esas solvencias es lo que pasa en los Estados Unidos, o sea, darle créditos a personas desocupadas, préstamos hipotecarios que saben que no los van a pagar. Pero lo importante es que cobran comisión por colocar esos títulos. Total, después esos títulos hipotecarios alguien los va a comprar. ¿Se entiende la idea? Alguien los va a comprar. O sea, Wall Street garantiza que alguien los va a comprar. Se genera acá, entonces, empresas, bancos y gobiernos a través de los organismos de control y fiscalización de los bancos. Los organismos de control y fiscalización de los bancos tienen dos opciones en general. Es decir, bueno, este banco está en mala condición, ponerle una mala nota, lo cual haría que automáticamente ese banco perdiera capital y produjera una corrida por parte de los accionistas y el banco quiebra. Si es un banco importante, fíjense ustedes lo que puede pasar, ¿no? Entonces, se genera un mecanismo bastante perverso que se conoce en economía, ¿no es cierto?, esta idea de riesgo moral. Bancos que prestan irresponsablemente, y acá aparece el mecanismo central confiando. ¿Por qué prestan irresponsablemente? Porque aún cuando las legislaciones de los países dicen que cada banco se va a tener que hacer responsable por la devolución de los préstamos que ha tomado, y si no, tiene que asegurarse, ¿no?, como hay buen AIG, ¿no es cierto?, un seguro por sus depósitos. En los hechos eso no sucede, y el que termina pagando son los bancos centrales. Eso es lo que se conoce, ¿no es cierto?, como que los bancos centrales actúan como prestamistas de última instancia. Ese mecanismo de riesgo moral y prestamista de última instancia es una sola cosa, y esto es lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué sucede en los 90? Bueno, en los 90 se da este proceso de gran disponibilidad, digamos, de fondos a nivel internacional, cobro de las deudas y de los intereses de la deuda por parte de los países de la periferia, colocación de grandes cantidades de fondos en la economía norteamericana por las altas tasas de interés, pero lo importante era después recolocar esos fondos en terceros países. Entonces, acá se da en los 90 un fuerte proceso de desregulación de las condiciones para que las bolsas de valores y los bancos puedan intervenir activamente en los mercados de valores, digamos, ¿cierto? Esta es la creación de estos 5 bancos, ¿no es cierto?, de inversión, el Merrill Lynch, el Lehman Brothers, etcétera, etcétera, que ustedes han conocido, pero no tienen que resolver otro tipo de banco. Es decir, son bancos financieros, no trabajan con el público y intermedian en este tema de la compra y venta de acciones, compra y venta. ¿Cuáles son los productos? Los productos son compra y venta de acciones de empresas. Este tema que tenemos nosotros acá, ¿no es cierto?, el tema de las jubilaciones, que son privadas básicamente en los países centrales, el tema de las operaciones de futuro y opciones. Esos son básicamente los productos con los que ellos trabajan. Si ya los bancos para prestar y dar crédito no es realmente lo importante, el gran negocio bancario es lo otro. Entonces, en este mecanismo de desregulación digamos, un poco está servido el escenario para que unas actitudes a veces irresponsables produzcan lo que estas situaciones. Digo irresponsables por decir algo. Bueno, las 3 bolsas de valores más importantes, como son Nueva York, Londres y Tokio, son las que regulan fundamentalmente esto. La idea, quiero recordar esta idea más o menos, la bolsa de valores y en general el sistema inglés de préstamo es un sistema muy seguro, históricamente era calificado como un sistema bastante seguro en el sentido de que tomaba los recaudos necesarios antes de dar préstamo y asegurarse